¿Alguna vez confiaste demasiado en alguien y luego te arrepentiste? ¿Creíste que ciertas personas estarían a tu lado en los momentos más difíciles? Y cuando realmente las necesitaste, no había nadie. El dolor de la soledad, cuando viene de donde menos lo esperas, de amigos, de la familia, de quienes prometieron estar contigo, es una de las heridas más profundas del alma. Y la verdad duele. La decepción no es un accidente. Es una consecuencia natural de las expectativas que ponemos en personas que, al igual que nosotros, son imperfectas, distraídas y muchas veces guiadas por su propio egoísmo. Pensar que los lazos de sangre o los años de convivencia garantizan lealtad es una trampa emocional. Y mientras más nos aferramos a esa ilusión, más nos hundimos en dolor, frustración y soledad. Pero aquí va una verdad que quizás no esperabas. Tal vez la libertad que tanto buscas no está en el apoyo de los demás, sino en el desapego, en el autoconocimiento, en la presencia viva de Jesucristo que nunca abandona. Ahí comienza la madurez emocional. Ahí empiezas a comprender la diferencia entre el apoyo humano y el sustento divino. Abre tu mente a esto. El problema no es esperar apoyo. El problema es depender de él. En este video vas a aprender a desarrollar una autosuficiencia emocional que viene de Dios, a lidiar con la fragilidad de las relaciones humanas y, sobre todo, a dejar de sufrir por esperar demasiado de quien no puede darte lo que necesitas. Vamos a hablar de sabiduría, de conciencia y de una libertad verdadera. Si este tema te toca, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí hablamos de Jesucristo, madurez espiritual, reflexiones profundas y prácticas que te ayudan a crecer por dentro. Y para comenzar bien este camino, deja en los comentarios: yo elijo depender de Dios, no de mis expectativas. Tu frase puede inspirar a otros que también están en este proceso. Llevamos una expectativa silenciosa en el corazón, que las personas que amamos siempre estarán ahí para nosotros. Amigos de toda la vida, familiares cercanos, gente con la que compartimos secretos. Creamos esta idea de apoyo incondicional como si fuera parte de un contrato emocional. Pero la realidad es que el ser humano se mueve por intereses, urgencias y limitaciones. A veces quien pensabas que te sostendría la mano simplemente te da la espalda, no por maldad, sino porque el corazón humano es limitado. Y ahí está la raíz de la decepción, esperar demasiado de quien no puede darte lo que deseas. La Biblia ya lo advertía: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. No se trata de vivir desconfiando de todos, sino de no poner tu paz en manos de nadie. Cuando entiendes esto, comienzas a mirar las relaciones humanas con más madurez emocional. ¿Alguien no te respondió? ¿Te dejó solo cuando más lo necesitabas? Eso no define tu valor. Solo demuestra que esa persona también es frágil. El secreto está en cambiar la ilusión por realismo, y eso trae una libertad poderosa. ¿Un ejemplo práctico? ¿Alguna vez compartiste un dolor profundo con alguien y solo te dijo, ¿ya pasará? Eso duele. Pero tal vez esa persona no tiene la madurez emocional ni la conciencia del peso que estás cargando. Esperar que tenga la sensibilidad de Jesucristo es injusto para ti y para ella. El dolor emocional se intensifica cuando nuestras expectativas no están guiadas por la sabiduría. Por eso, el autoconocimiento es uno de los mayores aliados de la paz interior. Te ayuda a entender: no se trata de falta de amor, sino de límites humanos. Con el tiempo, aprendemos que las relaciones humanas son pasajeras. A veces quien te aplaude hoy, mañana se aleja, y quien pensabas que te ignoraba, ora por ti en silencio. La madurez emocional está en comprender que solo Dios es constante. Él es quien no se va, aun cuando todos los demás se alejan. Así que el desapego no es frialdad, es una forma de protección emocional. Y por más contradictorio que parezca, la soledad que viene después de una decepción puede ser el inicio de una autosuficiencia emocional sana. Es difícil aceptarlo, pero la mayoría de las personas actúa según sus propias necesidades. Eso no significa que sean malas,
Simplemente están demasiado ocupadas, tratando de sobrevivir a su propio dolor. En la práctica, eso se traduce en amistades que desaparecen cuando pierdes algo, familiares que solo aparecen cuando necesitan algo, y relaciones que se deshacen con la primera tormenta. ¿Duele? Sí, pero es real. Y entender esta realidad te libera de muchas decepciones. La palabra clave aquí es conciencia, porque solo ve con claridad quién está despierto. Pablo ya lo había advertido. En los últimos días los hombres serán egoístas. Segundus Timoteo 3:1-2. Y esta descripción, lejos de ser exagerada, es casi una fotografía de la sociedad actual. Ese amigo que solo te llama cuando necesita un favor. Ese familiar que nunca pregunta cómo estás, pero aparece cuando hay una herencia de por medio. Es más común de lo que parece. El problema es que seguimos esperando ser la excepción. Pensamos que con nosotros será diferente. Y esa ingenuidad es lo que más duele. Entonces, ¿cómo enfrentar esta realidad? Primero, cambiando el punto de partida. Deja de esperar. Haz el bien, pero sin esperar una medalla. Ayuda, pero sin poner tu felicidad como recompensa. Por ejemplo, si decides acompañar a alguien en un momento difícil, hazlo desde la sabiduría y la compasión, no por necesidad de reconocimiento. Esta actitud te da una libertad rara, una madurez emocional que no se rompe por la falta de respuesta. Y cuando alguien realmente te corresponde, se convierte en un regalo, no en una deuda. El egoísmo es la regla. Pero eso no te impide ser la excepción. Sí puedes elegir vivir con ternura, incluso en un mundo indiferente. Pero hacerlo requiere desapego y autosuficiencia interior. No esperes que otros sean lo que solo Jesucristo puede ser: constante, presente, suficiente. Al final, quien comprende esta verdad, aprende a navegar las relaciones con más ligereza y sabiduría. Y así, poco a poco, aprende a protegerse, sin cerrarse, pero también sin entregarse por completo. La autosuficiencia no es soledad, es protección emocional. Es ese tipo de fortaleza que nace cuando te das cuenta de que esperar que otros sostengan tus emociones es como construir una casa en medio del desierto, sin base, sin sombra, sin esperanza. Jesucristo nos enseña un camino diferente, una fortaleza que no depende del estado de ánimo de nadie. Él nos dirige hacia adentro, al corazón que debe ser cuidado por encima de todo. Proverbios 4:23. Porque de él brotan las fuentes de la vida, o del dolor, si se lo entregamos a cualquiera. ¿Sabes ese momento en que sientes que necesitas desesperadamente a alguien que te escuche, te apruebe o te salve de ti mismo? Justo ahí está la trampa. La autosuficiencia interior no nace del orgullo, sino de la presencia de Dios. Ella te enseña que existe una paz que el mundo no puede dar, ni quitar. Un ejercicio simple y poderoso es tener un momento diario de silencio y oración. Cierra los ojos, reflexiona y habla con Dios como quien habla con un Padre real. Eso vuelve a poner tu vida en equilibrio. Claro, esto no significa vivir aislado. Significa vivir de una manera en que tu mundo interior no se derrumbe porque alguien se alejó, fue ingrato o no te respondió como esperabas. Imagina a alguien que da amor sin necesidad de rogar por migajas emocionales. Esa persona no es fría, es libre, y esa libertad trae un nivel de madurez emocional que lo cambia todo, en tus decisiones, en tus palabras, incluso en cómo respondes a las críticas. Dejas de absorber el peso del mundo y pasas a ser fuente de paz. Cuando vives así, empiezas a ver las relaciones humanas con más claridad. La presencia de otros se convierte en una bendición, no en una muleta. El apoyo externo es un regalo, no un pilar. ¿Y sabes qué cambia eso? Todo. Porque empiezas a vivir desde una verdad. Lo que viene de afuera es un complemento, no tu combustible. Y quien aprende eso empieza a lidiar mejor con los choques que vienen después, sobre todo cuando la cercanía se convierte en fricción. Hay quienes aman tanto que terminan asfixiando. Y hay quienes se alejan para no salir heridos. El ser humano, en el fondo, es como ese erizo de la metáfora.
Necesita calor, pero tiene espinas. Si se acerca demasiado, lastima. Si se aleja demasiado, se congela. La sabiduría está en encontrar el punto medio, esa distancia justa que permite presencia sin presión, cariño sin invasión. Y no siempre es fácil lograrlo. Hace falta autoconocimiento, madurez emocional y, por supuesto, mucha conciencia. Tal vez ya lo viviste. Cuanto más te entregas, más la otra persona se aleja. O cuanto más exiges, más te frustras. Es que la libertad emocional no nace de la insistencia, sino del equilibrio. El Salmo 27:10 nos recuerda: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Eso muestra que incluso los lazos más profundos pueden fallar, pero Dios no. Así que cuando alguien se aleja, no lo tomes como rechazo eterno. A veces, simplemente es el límite natural de las espinas. Poner límites no es ser frío, es ser sabio. Un ejemplo claro: si sientes que una amistad te agota o te culpa por no estar siempre disponible, quizás sea hora de redefinir el espacio que esa persona ocupa en tu vida. No desde la rabia, sino con claridad. Otro consejo valioso: aprende a escuchar el silencio del otro sin interpretarlo como abandono. Hay personas que aman en silencio, ayudan sin hacer ruido y solo saben mostrar afecto con gestos discretos. El verdadero reto es este: estar cerca sin hacer daño y a la vez mantenerte completo aunque el otro se aleje. El dilema del erizo no tiene una fórmula mágica, pero sí un camino: aprender a convivir con las diferencias sin perder la paz interior. Y cuando logras entender eso, te das cuenta de que la ternura, esa amabilidad serena frente a la indiferencia, puede ser la mejor manera de tener un corazón protegido, pero aún abierto. Ser tierno en un mundo frío parece debilidad, pero en realidad es fuerza en su forma más pura. Quien responde a la indiferencia con serenidad está en un nivel de madurez emocional que no se alcanza de un día para otro. Requiere haber procesado el dolor, haber soltado apegos y confiar profundamente en que tu paz vale más que tener la última palabra. Cuando alguien te desprecia, te ignora o intenta provocarte, lo natural es reaccionar, defenderse, enfrentarse. Pero Jesucristo enseñó otro camino: vencer el mal con el bien. Lo dice Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. La ternura es un arma invisible, y quien la usa con sabiduría no necesita demostrarle nada a nadie. ¿Te diste cuenta de que las personas más sabias casi nunca alzan la voz? Observan, analizan y solo reaccionan cuando es necesario, y aún así, con una firmeza tranquila. La verdadera libertad emocional está en eso: no dejarse sacudir por el ruido externo, porque dentro hay presencia de Dios y conciencia de quién eres. Eso solo nace cuando tu corazón ya no depende de la aprobación ajena para sentirse valioso. Un ejemplo sencillo: alguien en tu trabajo te provoca, quiere sacarte de tus casillas. En vez de responder con enojo o guardar rencor, respira profundo y responde con amabilidad. No como un acto pasivo, sino como quien decide proteger su paz. Es una sabiduría que desactiva cualquier intento de manipulación o conflicto emocional. La ternura es como una muralla invisible. No se ve, pero te protege de todo lo que intenta arrastrarte al caos emocional del otro. Y créelo, esto no es hacerte el tonto, es tener dominio propio, es entender que el ruido del egoísmo ajeno no tiene por qué resonar dentro de ti. Quien logra mantener la calma frente al desprecio, ya venció por dentro. Y cuando el alma se aquieta con esa madurez, empieza a encontrar en la soledad, esa que tantos temen, un refugio inesperado. La mayoría de las personas huye de la soledad como si fuera un castigo. Pero hay un secreto que solo los más maduros descubren: estar solo cuando se entiende bien es una bendición. En la quietud el alma conversa con Dios, y en ese silencio nace el verdadero autoconocimiento. El Salmo 46:10 lo dice con precisión: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Es en ese silencio interior
donde la presencia divina se revela y la conciencia de quiénes somos empieza a florecer. Cuando dejas de buscar ruido externo para tapar el vacío interno, algo poderoso ocurre. El dolor emocional empieza a ordenarse, el egoísmo de los demás ya no te afecta tanto, comienzas a bastarte emocionalmente. Y esa autosuficiencia interior, fundada en Jesucristo, se vuelve tu base. Quien ha probado la libertad de no depender emocionalmente de nadie, sabe lo valiosa que es. Al principio tiene un sabor agridulce, pero después se convierte en una fuente inagotable de paz. ¿Sabes ese sábado por la noche que antes parecía sinónimo de tristeza y soledad? Con el tiempo se transforma en una oportunidad para leer, orar, descansar e incluso ser creativo. Un ejemplo simple. Convierte los momentos de soledad en encuentros con Dios. Escucha alabanzas, lee un libro como Cristianismo y nada más de C.S. Lewis, o escribe un diario de gratitud. La soledad solo hiere a quien sigue viendo a los demás como su única fuente de sentido. Pero quien pone a Dios en el centro, encuentra plenitud incluso sin audiencia. Y mira qué ironía. Cuando aprendes a estar bien contigo mismo, las relaciones humanas se vuelven más ligeras. Porque dejas de exigirle al otro lo que solo Dios puede darte. Y ahí nace una confianza equilibrada. Sí, confías en las personas, pero ya no con ingenuidad. Hay un tipo de confianza que no nace de la sabiduría, sino de la expectativa ciega, y casi siempre termina en decepción. Mucha gente confía pensando que solo por amar o ayudar será correspondida igual, pero las relaciones humanas no siguen una lógica matemática. La Biblia es clara al respecto en Lucas 6:35. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Es decir, el problema no es confiar, sino esperar demasiado de la reciprocidad. La madurez emocional nos enseña a hacer el bien con conciencia, no con carencias. Confiar no es firmar un contrato, es tomar una decisión, y toda decisión implica un riesgo. Puedes ayudar a alguien y que esa persona te olvide. Puedes amar profundamente y no ser correspondido. Pero cuando la confianza nace de la presencia de Dios y no de una necesidad del ego, deja de ser dependencia y se convierte en libertad. La verdadera libertad llega cuando entiendes que nadie te debe nada, y aún así eliges actuar con sabiduría y amor. En lugar de confiar por impulso, confía con discernimiento. Observa actitudes, presta atención a los comportamientos. Si alguien ya ha mostrado señales claras de egoísmo una y otra vez, tal vez no sea prudente abrirle tu corazón o esperar apoyo en momentos difíciles. El autoconocimiento ayuda en esto. Mientras más entiendes tus propias carencias emocionales, menos las proyectas en los demás. La clave está en saber a quién abrirle las puertas del corazón y cuándo cerrarlas sin culpa. Es como un filtro invisible. Das, amas, ayudas, pero sin perder la conciencia. No se trata de frialdad, sino de equilibrio. Se puede ser generoso sin ser ingenuo, y Jesús nos mostró eso. Él confiaba en sus discípulos, pero no se ilusionaba con la naturaleza humana, y es con esa sabiduría que seguimos adelante, hacia un amor más maduro que también sabe soltar con amor. La mayoría de los dolores emocionales no nacen del amor, sino del apego disfrazado de afecto. El problema no es amar, sino esperar demasiado, aferrarse demasiado, querer controlar todo. El desapego consciente es el camino para quien quiere vivir con libertad emocional. Filipenses 4:11-13 nos da esta clave. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el tipo de madurez que nos mantiene firmes incluso cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. Amar sin poner cadenas es una de las formas más profundas de sabiduría. No significa frialdad ni indiferencia, sino claridad. Cuando amas con desapego no exiges presencia constante. No te duele tanto la ausencia y no te quiebras si la otra persona no responde como esperabas. Eso es liberador. Porque, en el fondo, muchas personas no están heridas por falta de amor.
están heridas por exceso de expectativa. Vamos a lo práctico. Desapegarse conscientemente implica decisiones diarias, dejar de esperar mensajes de buenos días como prueba de afecto, dejar de medir el valor de alguien por la frecuencia con que te busca y empezar a enfocar más tu atención en la presencia de Dios que en la ausencia de otros. Es un cambio sutil, pero poderoso. Y poco a poco te das cuenta de que la paz que buscabas en los demás siempre estuvo disponible, dentro de ti. Desapegarse no es alejarse, es liberarse. Es seguir amando, ayudando, perdonando, pero con conciencia y autosuficiencia interior. No se trata de endurecer el corazón, sino de protegerlo, como nos aconseja Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Esto te prepara para construir relaciones más sanas, donde el amor no viene con condiciones y el cuidado no necesita recompensa. Y es en ese terreno donde nace algo aún más valioso, la verdadera paz. La vida no se trata solo de grandes logros. En realidad, sucede en los espacios entre un plan y otro, en las decisiones pequeñas del día a día, en los encuentros sencillos, en el silencio de una oración. Muchas personas se frustran porque crean expectativas irreales, como si solo valiera la pena vivir cuando todo está en orden. Pero Jesucristo ya nos advirtió sobre eso en Mateo 6:34. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. La libertad emocional comienza cuando aprendemos a vivir con presencia. Una de las mayores señales de sabiduría es encontrar sentido en lo cotidiano, preparar un café y disfrutarlo en silencio con Dios, llamar a alguien solo para preguntar cómo está. Cumplir con las responsabilidades del día con alegría, sin ahogarse en expectativas que solo traen decepción. Quien entiende el valor del presente, descubre que hay más belleza en un momento bien vivido que en toda una vida corriendo detrás de algo inalcanzable. Eso es madurez emocional. ¿Quieres un desafío práctico? Reserva 10 minutos de tu día para contemplar, sin celular, sin distracciones, solo tú y Dios. Puedes hacerlo dando un paseo, durante una ducha más larga o simplemente mirando el cielo. Esta práctica sencilla es un antídoto poderoso contra la ansiedad y fortalece el autoconocimiento. La vida se vuelve más liviana cuando dejas de necesitar que sea extraordinaria todo el tiempo para ser buena. Vivir cada día como si fuera único es una forma de desapego consciente. Es entender que el dolor emocional forma parte del camino, pero no tiene por qué dominar el corazón. Que el problema no es lo que falta, sino lo que ignoramos mientras esperamos siempre algo más. Quien vive así empieza a notar que hasta los días más simples están llenos de sabiduría y que muchas veces la verdadera riqueza está en simplemente estar aquí. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces tu dolor no vino por lo que otros hicieron, sino por lo que tú esperabas que hicieran? Ahora que entendiste eso, dime, ¿hasta cuándo vas a dejar el control de tus emociones en manos de personas inestables? ¿Hasta cuándo vas a medir tu paz según la atención que recibes de los demás? El momento de romper ese ciclo es ahora. Porque la verdad es que solo existe madurez emocional cuando aprendemos a depender de la presencia de Dios y no de la inestabilidad de las relaciones humanas. Jesucristo nunca prometió que todos te entenderían, pero sí aseguró que estaría contigo todos los días. Entonces, ¿por qué seguir esperando algo de personas que ni siquiera son conscientes de lo que tú llevas en el corazón? La sabiduría está en guardar el corazón, como dice en Proverbios, y eso comienza dejando de mendigar amor, atención o reconocimiento. No es frialdad, es libertad, no es indiferencia, es desapego con propósito. Así que dime, ¿qué vas a hacer a partir de hoy con este conocimiento? ¿Vas a seguir sufriendo por la ausencia de otros? ¿O vas a usar ese dolor como combustible para crecer en autoconocimiento, conciencia y fe? Escribe en los comentarios qué fue lo que más te habló en este video. Me encantaría saberlo. Y si quieres seguir en este camino de crecimiento con nosotros,
Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sumérgete en los demás videos. Hay mucho contenido aquí para ayudarte a fortalecer tu alma y tu caminar con Dios.